Ricardo Delgado, buenas tardes, un placer. Faltan 5 rondas, o sea, estamos haciendo el famoso tiempo agregado y hacer tiempo y que los días pasen lo más rápido posible para llegar a la elección y que después, vaya como vaya la elección, tener un poco más de tranquilidad. Eso en la furiosa actualidad, en la coyuntura. ¿Y en la estructura, en la profundidad de la economía argentina? Bueno, a ver, me parece que estamos en un momento bisagra en el sentido de que ya los tweets, los anuncios no alcanzan. Recordemos que esta semana se duplicó el anuncio de asistencia. De los 20.000 iniciales del swap, ahora tenemos 20.000 más que dicen estar negociando con un grupo de bancos, eventualmente fondos soberanos. Hay 40.000 millones en ciernes y el mercado sigue demandando. O sea, el exceso de demanda es muy fuerte. Esta semana el propio presidente del Banco Central, Santiago Ausili, puso un número. Me parece un tanto imprudente, siendo el funcionario que administra el mercado de cambios, decir que el 40% de los pesos están corriendo contra el peso, o están saliendo del peso. Se están dolarizando. Se están dolarizando, exactamente, ¿no? El 40% del M2, que es básicamente todos los pesos que tenemos, incluyendo las cajas de ahorro, sin plazo fijo. Bueno, evidentemente hay una necesidad de que la economía ya no solamente se maneje con expectativas, sino con dólares, y sobre todo, creo yo, lo que está faltando, Juan Pablo, es certidumbre de qué va a pasar ya no solo en estos 5 días, que obviamente hay que transitarlos y que son complejos, previo a las elecciones, sino a partir del 27 de la mañana. Creo que todo el mercado, todos los agentes económicos estamos esperando un cambio importante de rumbo, no solamente en materia de bandas cambiarias, en materia de política monetaria, absolutamente necesario, sino también en el modo de organizar la política económica hacia adelante. ¿Un anuncio hoy ayudaría o haría todavía más intensa la actividad de lunes a viernes próximos? ¿Anuncio de qué tipo? De cambios, o sea, porque el presidente dice que va a haber cambios en el gabinete, hay como una intención de plantear el 27 de octubre como el comienzo de una nueva etapa. La verdad igual, que no lo sé. Perdón, y en lo económico dice que no, Milei, viste que dice Milei no va a cambiar nada en el plano económico después. Obviamente, nunca te van a decir que van a salir del esquema de bandas cambiarias ni nada por el estilo, ningún ministro de Economía lo va a hacer. En lo político parece que sí, te dicen que vamos a cambiar. En lo económico no quieren decir mucho. Leandro, yo creo que es claro que lo que viene en materia económica es una economía que necesita acumular reservas, que va a acumular reservas, porque ya no solo... Hoy se lo pidió el fondo de vuelta. Bueno, a ver, yo voy a ser políticamente incorrecto. La palabra del fondo está muy devaluada. De hecho, Estados Unidos está también rescatando al fondo de un problema más serio de vuelta con la Argentina, ¿no? Pero bueno, si está Estados Unidos, probablemente Estados Unidos le diga hay que acumular reservas. Para acumular reservas necesitas un tipo de cambio más alto. Esto es así. El mercado lo da ya por descontado. O sea, todo lo que huele a dólar a este nivel de precios hoy suena barato en estos 5 días que quedan. Claro, es una especie de hot sale de acá hasta el 26. Es una especie de hot sale de acá al 26, sin duda. Por eso me parece que rápidamente el gobierno, ese mismo domingo a la noche o el lunes a la mañana antes de que abra el mercado, va a tener que dar precisiones más claras, porque si no la situación se puede complicar mucho más. ¿Y cuáles serían las principales complicaciones? Bueno, que la dolarización continúe, que los dólares, claramente, este tipo de operaciones que son estado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, con lo cual la arquitectura financiera de la asistencia lleva tiempo, es compleja y es el tiempo lo que no tenemos. Entonces, yo creo que calmar expectativas hoy es importante, comunicar bien es importante, no hablar de más es importante. La gran paradoja es que tuvimos el día miércoles, si mal no recuerdo, al presidente y a todo su equipo económico en Washington, y los mercados cayeron de una manera estrepitosa después de esa reunión, con lo cual digo, hay que ser, me parece, muy, muy cuidadoso ahora y dar señales muy claras, muy contundentes y sobre todo cumplir. Diego, ¿qué 27 de octubre te imaginas? Difícil, la verdad que difícil, porque como te digo, no va a haber una lectura tan lineal de los resultados del domingo, y me parece que eso a un mercado que está buscando certidumbres y que no las encuentra por ningún lado, y que en el fondo, digamos, se cubre y especula,
bueno, pues el hecho de que no haya una lectura tan lineal me parece que va a ser un tema. Y cuando digo que no haya una lectura tan lineal es porque después va a haber que pensar y ver y construir, y ahí hay una limitación del gobierno si mantiene el esquema actual. Ya lo dijo que iba a incorporar y que venía un gabinete nuevo y demás, pero en principio debería incorporar fibra política. Después vendrá un trabajo artesanal del gobierno de construir algún tipo de mayoría para avanzar en algún tipo, como te digo, en reformas importantes. O sea, no se puede gobernar sin el Congreso, y menos aún con el Congreso a la ofensiva, ¿no? Sacándote leyes todo el tiempo. Eso generó muchísimo ruido, muchísimo ruido. Te digo un poco respecto a lo que comentábamos recién, de lo que comentaba del tipo de cambio y demás. La duda de todo el mundo es qué pasa con la brecha cambiaria, o si el dólar va a flotar la semana que viene, digamos. Esa es la gran duda de todo el mundo. Si va a flotar sin bandas. Si va a flotar sin banda, que es históricamente lo que el fondo le pidió al gobierno, y digamos es como el gran temor de todos los gobiernos de la Argentina. Ahora, les hago una pregunta a los dos. Nadie puede hacer flotar el dólar. Lo quiso hacer, perdón, Sturzenegger, ¿no? ¿Te acordás? Y no terminó bien, pero Federico intentó en su momento. Claro. Les hago un contrafáctico. La Argentina ha perdido mucho dinero en términos de, bueno, no acumular reservas e interviniendo de distintas maneras ahora con el Tesoro de Estados Unidos para que el dólar no se dispare, no aumente. ¿Cuánto hubiera aumentado el dólar si lo hubieran dejado flotar? ¿Cuánto esto hubiera trasladado a precios? ¿Cuánto hubiera impactado en el comportamiento electoral cuando hay una polarización que va más allá del tipo de cambio, de mileísmo, antimileísmo o kirchnerismo, antikirchnerismo? O sea, no va a pasar, y esto va a seguir así con el dólar intervenido hasta el próximo viernes. Pero, bueno, ¿era demasiado? Yo creo que el error de diagnóstico inicial fue no haber comprado reservas cuando había reservas por comprar. Cuando estaban los dólares de la soja en el segundo trimestre del año, y el gobierno optó por mantener el dólar lo más abajo posible para que no pegue la inflación y llegar con una inflación baja a la elección, que bueno, esto ya se digirió bastante antes. Hoy la demanda social pasa no por la inflación, pasa por la actividad, por el consumo. Con lo cual digo, hubieses tenido más dólares seguramente para afrontar esta situación, sin duda. Pensemos que hay una canilla abierta importante, que es la liberación del cepo para todos nosotros, para las personas humanas. Estamos de abrir esta parte, por esa vía se fueron 17.000 millones de dólares. Digo, y es un dato no menor, y es un número muy significativo. Estamos hablando de 2 meses de importaciones. Y a eso, Ricardo, supongámosle que el gobierno pensaba que la gente iba a sacar los dólares del colchón. Dice, bueno, ese la fue gente va a usar los dólares, van a volcar, o sea, la plata iba a ir, primero fue el blanqueo, después la gente sacando los dólares del colchón. No apareció eso, bueno, pero ahí no también compró reservas y no hay dólares. Impactó, primero que las medidas, muchas de ellas quedan a mitad de camino. ¿Te acordás toda aquella famosa, no vamos a mirar por debajo del número? Bueno, algunas cosas esas no fueron tan efectistas. Después coincidió con que el dólar estaba abajo, entonces mucha gente no le convenía, ¿no? Sacar, también hay cuestiones de... la gente decía, ¿por qué voy a sacar los dólares ahora que justamente están bajando y demás? Con lo cual ahí hubo un combo. Y lo que sucede con el Estado no comprando reservas, y me parece que ese fue un temor del gobierno. Vos tenés que pensar, casi me da pudor hablar al lado tuyo, que te dedicás efectivamente a la economía, pero el problema es que durante todo este tiempo que no está el gran demandador, por decirlo así, ¿no? El gran demandante de dólares en el mercado, que sería el Tesoro o el Banco Central haciéndose de reservas, bueno, el dólar se te fue hasta el precio. Si entra ese jugador, irremediablemente vos le estás sumando una demanda muy grande, y por eso el precio debería ir más arriba. Eso es lo que dice, te diría, gran parte del mercado. Pero antes, ¿entendés?, estaba más bajo. No, claro. Bueno, por eso, y ahí no compraron. Ahora no, obviamente. Ahora vos tenías que tener las reservas que no compraste, yendo al contrafáctico de Juan Pablo, en el segundo trimestre. Claro. O sea, vos podrías haber comprado, obviamente con un dólar más alto, hubieses de alguna manera desalentado algo de la compra, del ahorro del famoso dólar liberado que tenemos todos nosotros, y quizá, de vuelta en el contrafáctico, la situación hubiese sido un poco más
normal. La dolarización antes de las elecciones existe siempre, ocurre siempre, pero me parece que el gobierno ha trabajado con este, a mi juicio, equivocado diagnóstico de no importa el mundo de los dólares, no importa, porque los dólares van a aparecer si yo ordeno el mundo de los pesos, si tengo superávit, si seco la plaza. Bueno, hoy, en este momento, las tasas de interés, que es la tasa de descubierto, que es la tasa con la que se financia una enorme cantidad de comercios y de pymes, está en 190%. Sí. O sea, estamos generando una situación sobre la actividad económica y sobre el comercio muy significativa, que de vuelta va a haber que empezar yo creo que es central que en las próximas semanas la tasa de interés realmente empiece a bajar. Capaz hay una cosa, lo que decía también con Diego, una cuestión del gobierno que te dice ahora, bueno, reforma tributaria, previsional, eso es el larguísimo plazo en la Argentina. Por supuesto. El corto plazo es, después de las elecciones, bajame la tasa de interés, que si no las empresas se funden. Absolutamente. Que el dólar lo tranquilices, que aparezca algún tipo de credibilidad del programa económico que está en dudas, porque si no, no llegás a la reforma estructural. Es la frazada corta. Claro. Digamos, si bajás mucho la tasa de interés, el dólar de vuelta empieza a subir. Entonces, con estos niveles de tasas está el dólar a estos niveles. Tengo la sensación de que las elecciones, en términos de estrategias para este 2025, ruptura de vínculos con otras agrupaciones en el Congreso que se tradujeron en derrotas catastróficas, y también política cambiaria, esto de dejemos el dólar lo más bajo posible hasta las elecciones, distorsionaron un poco. También quedó muy condicionado el gobierno con sus comportamientos, pensando más en esta elección de mitad de mandato. Sí, también hay que decirlo, ¿no? Porque hay que estar sentado en ese lugar, ¿no? Nosotros ahora estamos hablando con el diario del lunes de hace muchas semanas, pero había una demanda importante de la sociedad, te diría la principal hace unos meses, de que la inflación esté quieta, ¿no? Y ahí apuntaron todo. Y el tipo de cambio también. Bueno, el tipo de cambio en la Argentina, Ricardo lo conoce mejor que yo, pero digamos, el tipo de cambio en la Argentina es un poco el termómetro de los precios, ¿no? Con superávit fiscal. Bueno, lo que pasa es que en la Argentina, el problema que tenés en Argentina, que me parece que es lo que hay que evitar, es que el tipo de cambio se te constituya en el índice de precios del consumidor diario. ¿Entendés? O sea, vos tenés un kiosco, no te sube, si sube el dólar no te suben todos tus productos. Claro, pero vos subís intentaron evitar lo que pasó. Bueno, por eso digo, ahora estamos hablando con el diario del lunes, no hicieron en ese momento, para mantener el dólar quieto y tener la inflación pisada, no compraron reservas, bueno, hicieron una cantidad de cosas, además de que hubo otras cuestiones en el mercado que dejaron muchísimo dinero dando vuelta en un momento, claro, allá desde julio que empezaron te diría los ruidos fuertes en el mercado, pero lo cierto es que tomaron decisiones que fue, la inflación quieta, y eso generó algunas consecuencias también. Ricardo, muchísimas gracias. Un placer que hayas pasado por el noticiero, querido Diego. Muchas gracias. Un placer.